Bienvenidos a clases de Física 1. Ok, cosas. Recuerden que tienen que entregar su laboratorio este sábado, creo, ¿cierto? Ténganlo presente. Recuerden que es un trabajo en grupo que está pasando por detrás. Tienen que lanzar algo y poder ver cuál es la velocidad terminal y cuál es el mejor modelo para ello. Una de las cosas que les puede ayudar es apilar mascarillas. Atención. Eso puede ser más útil, creo que en general tenemos mascarillas disponibles y eso puede ayudar a poder medir. Lo único que necesitan para que esto resulte es mantener la superficie que está impactando al aire constante. O sea, la mascarilla inicial no la modifiquen, manténgala y sobre esas van apilando más mascarillas. El ángulo que le dan de doblez a la mascarilla va a cambiar la resistencia que tenga con el aire. Eso es importante considerarlo. Si ustedes consideran que si lo tienen muy amplio no funciona, bueno, van a tener que modificarlo. Lo otro, si una sola mascarilla no les ayuda a poder realizar la experiencia, no lo hagan con una, partan con más. Pueden trabajar con 10, con 9, con 8, con 7 y con 6. Y ahí tienen 5 intentos en que cambiaron la cantidad de masa por intento y van a tener mejor resultado quizás. Ya, eso es importante. Todavía quedan días para poder hablar de esto, pero quiero saber si tienen alguna consulta sobre el laboratorio. Bien, eso. Continuamos. Recuerden lo otro, recuerden que el papel aluminio, si lo utilizan, el tracker le cuesta seguir esa imagen muy brillosa. Avanzamos a nuestra clase. Nosotros estamos conversando sobre lo que es dinámica circular, estamos hablando de lo que es sumar fuerzas y que aparezca la fuerza centrípeta. Esa ha sido nuestra situación. La ayudantía que van a tener el día de hoy, van a ver dos experiencias que me interesa que vean cómo es que cambia la fuerza normal en los límites que van a estar expresados en la ayudantía del día de hoy. Ténganlo presente. Esos ejercicios no los tengo aquí. Si tienen dudas al respecto, podemos hablarlos. Todas las ayudantías son creadas con mi persona, con los ayudantes. Así que para que lo sepan, está todo mediado en lo que se está pasando en la clase. La pregunta detonadora que está preparada para el día de hoy tiene que ver con una pelotita que está cayendo en el interior de un cono. Considere una esfera descendiendo por la acción del peso por el interior de un cono tal como muestra la figura. Determine cuál de las opciones es más correcta y aparecen 5 diagramas de cuerpo libre. Veamos cuál es la opción que para ustedes es la más correcta. Les libero la votación. 1 minuto. Cerramos en 20 segundos. Cerramos en 3, 2, 1. Finalizamos votación. ¿Ok? La distribución es homogénea más o menos entre las primeras 4 alternativas. Así que vamos a ver cuál de esas era la correcta. Partamos entonces. La clase de hoy tiene como objetivo terminar de abordar lo que es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, vamos a estar hablando de dinámica circular, en donde todos los movimientos que tenemos en un movimiento circular sabemos que para ello tiene que existir una fuerza central, que es la aceleración centrípeta. Teniendo esto presente, resolveremos la dinámica de este ejercicio en el cual tenemos un objeto en equilibrio que está colgando. El cilindro negro que aparece ahí es como el tubo de un lápiz, está pasando una cuerda y por el otro tenemos otro extremo de un elemento. El elemento, si se mantiene girando, el elemento de la masa m minúscula,
a pesar de tener una masa menor que el de la masa mayúscula, va a lograr sostener al sistema solo por esta existencia de esta fuerza central, de esta fuerza centrípeta. ¿Ok? Luego de ello, tenemos lo que está pasando con un patinador en una superficie. Lo interesante es poder describir qué está pasando con las fuerzas en el punto P de observación, cuál sería la aceleración centrípeta, cuál sería la aceleración tangencial, qué está pasando con la fuerza normal. Luego de ello, por último, tenemos este otro ejercicio que está dentro de un cono, en donde hay un objeto que está deslizando sin roce en el interior del cono y hay que encontrar la expresión para la rapidez angular. Eso es lo que se espera poder hacer el día de hoy. Partimos entonces. Usando la configuración mostrada en la figura, calcule la aceleración centrípeta y rapidez angular que mantiene en equilibrio el sistema. Vamos por ello. Equilibrio translacional y fuerza centrípeta. Entonces, tenemos nuestro tubo. Por este tubo pasa una cuerda. Esta cuerda tiene anclado una masa pequeña y una masa más grande. Ahí está. Y el objeto de masa pequeña está girando. Está haciendo un movimiento circular en esta situación. Listo. Eso es lo que tenemos. Si nosotros hacemos esa configuración, si hacemos el experimento, nos vamos a dar cuenta que la masa pequeña puede ser bastante menor. Por ejemplo, podríamos colocar un clip y un llavero abajo. Claramente, si el llavero es muy fuerte, va a tener que girar muy rápido esta masa. Pero vamos a darnos cuenta que se puede lograr dejar un equilibrio. Analicemos qué está ocurriendo en este sistema. Vamos a ir por la masa grande. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta masa grande. La masa grande está en equilibrio. Nosotros nos paramos en esta masa grande y está en una situación de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas sobre esta masa grande es 0. Así que lo vamos a colocar. La sumatoria de fuerzas sobre esta masa grande es 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, si nos vamos a un diagrama de interacciones, tenemos solamente el contacto de distancia de la Tierra y la fuerza de distancia de la Tierra y la fuerza de contacto de la cuerda. Así que hay peso, el peso M, y hay tensión. Como la sumatoria de las fuerzas es 0, sabemos que nuestra tensión tiene el mismo tamaño del peso. O sea, nuestra tensión es igual a M por G. Esta sería nuestra ecuación 1. Ahí está. Continuamos. Ahí estamos con nuestro objeto. Vamos por el objeto que está rotando. Diagrama de cuerpo libre del objeto M minúscula. Ponemos nuestro punto. En general, una de las cosas que uno puede cometer un error cuando analiza eso es que cuando pone a girar al cuerpo M, puede hacerlo girar de esta forma. Aquí estaría el tubo y aquí dejaríamos un ángulo de 90 grados. Esa situación no es posible. No es posible que sea así. Y la respuesta a por qué no es posible espero que se entienda al hacer este diagrama de cuerpo libre. Mire, nosotros tenemos hacia abajo un peso, el peso de la masa pequeña, y tenemos la tensión. Si colocáramos la tensión solo en este eje, no hay nada que se oponga al peso, y el objeto no está cayendo, el objeto está a una altura fija. Por lo tanto, en ese sentido tiene que haber equilibrio. Este diagrama de cuerpo libre no puede ser real. Necesitamos que exista algo que equipare a este peso, por lo tanto la tensión tiene que tener un ángulo asociado. Aquí estaría mi tensión. Ese ángulo en el objeto no me lo entregan, yo lo voy a escribir y voy a decir que aquí tengo un ángulo θ. Ahí está. Además de eso, como hay un movimiento circular, sabemos que hacia el centro de giro tenemos una predicción de aceleración.
la aceleración centrípeta. Bien, nos vamos y colocamos nuestras proyecciones de tensión. Hacia arriba va la tensión que le llamaré TI y horizontalmente va la proyección TX. Ya no considero la tensión grande porque la he separado en dos ejes. La tensión TI tiene que ver con hipotenusa, cateto opuesto al ángulo. La tensión TX tiene que ver con hipotenusa, cateto adyacente al ángulo. Y ahí está. Ahora sí, esto puede ser real porque tengo una componente de la tensión que equipara el peso y puede mantenerme al objeto a esa altura. Bien, hagamos entonces la sumatoria de fuerzas. Hacemos en este caso la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Y sobre el eje Y da 0. Ahí hay equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la tensión en Y que va en la dirección Y más el peso de la masa pequeña que va en la dirección menos Y es igual a 0. Se me van las direcciones vectoriales y lo que obtenemos acá es que mi tensión I es igual a mg. ¿Y qué es la tensión I? Podemos reemplazar eso. La tensión I es la tensión por el seno del ángulo igual a mg. Ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones hasta el momento. Nos falta un diagrama de cuerpo libre. Nos falta una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que mi eje X hacia acá va a ser positivo, puedo decirlo, yo puedo cambiar el orden como a mí me plazca, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ok, coloco aquí la masa, la aceleración centrípeta es mi predicción y me pregunto, ¿quién va a favor de mi predicción? Y solo tengo una fuerza, la tensión X. Así que colocamos nuestra tensión X como única responsable de la aceleración centrípeta, de la fuerza centrípeta. ¿Qué es lo que es la tensión X? La tensión X es hipotenusa por el coseno del ángulo. Y así hemos encontrado a la masa por la aceleración centrípeta. Ok, aquí tenemos nuestra ecuación 3. Tres ecuaciones. Hay diferentes caminos que podemos tomar con estas tres ecuaciones que hemos encontrado. El primero que quiero tomar es demostrarles la restricción de masa que hay para que esto funcione. Porque si yo tengo que la masa que está girando es mayor que la masa que está colgando, no va a resultar el ejercicio. Y eso es algo que tiene que aparecer natural de las ecuaciones que tenemos acá. Para encontrar aquello, lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 1 en 3, usando 1 en 3. Ok, tomamos nuestra ecuación 1 y nos queda que aquí es mg, la tensión es mg, por el coseno del ángulo, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahí está. Luego que tenemos eso, voy a ocupar una identidad del coseno, la voy a escribir tipo seno, así que nosotros sabemos que al coseno lo podemos escribir como 1 menos el seno al cuadrado del ángulo raíz de eso, igual a m por la aceleración centrípeta. Ok, ahí estamos. Tenemos escrito lo que es el coseno en función del seno. ¿Para qué hice esto? Para poder ocupar la ecuación número 2. Así que, usando la ecuación 2, ¿qué tenemos? Nos queda mg de la raíz de 1 menos el seno al cuadrado. El seno es mg sobre t. Así que me queda m minúscula por g sobre t. Todo esto al cuadrado. Cierro mi raíz igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bien,
Último paso que vamos a hacer es de nuevo usar la ecuación número 1 en donde está la tensión. Así que vamos a dejar el resumen de nuestras ecuaciones porque las estamos ocupando, son importantes. La ecuación 1 es que la tensión es igual a mg. La ecuación 2 es que la tensión por el seno del ángulo es igual a m minúscula g. Y la otra es, la ecuación 3, es que la tensión por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Estas son mis tres ecuaciones que hemos estado usando. Ecuación 1, 2 y 3. Voy a borrar. ¿Sí? La tensión que va desde m pequeño y de m mayúscula, ¿son iguales? Esa es la pregunta. Sí, son iguales. ¿Quién me preguntó? Sí, son exactamente las mismas tensiones. Recordemos que hay una cuerda que está transmitiendo en el interior la tensión y así se comportan las cuerdas ideales, transmiten la misma tensión en todos los puntos. Así que es la misma. Muy bien, buena pregunta. Sigamos. Por último, en lo que tengo aquí voy a ocupar la ecuación 1, ocupando la ecuación 1, vamos a tener que mg raíz de 1 menos mg sobre la tensión, y la tensión es m mayúscula sobre g, al cuadrado nos queda igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, de esta forma vamos a darnos cuenta que podemos sacar g, se nos simplifica, y si yo ingreso multiplicando por el m que está aquí afuera hacia el interior de la raíz, entra como al cuadrado, me queda el g acá afuera, ingresa, me queda un m al cuadrado menos, me queda el m al cuadrado que está aquí, se me va, me queda m minúscula al cuadrado, cierro la raíz, divido aquí por la masa y hemos encontrado nuestra aceleración centrípeta. Algo importante, aparece una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que la masa mayúscula tiene que ser mayor que la masa minúscula. Y eso es algo importante para el experimento. Por lo tanto, la masa mayúscula debe ser mayor que la masa minúscula. Restricción del sistema. Bien, encontramos nuestro primer paso de las ecuaciones que están ahí. Ya. Ahora los quiero invitar a poder entender esto relacionándolo con la rapidez angular. Por otra parte, ¿qué además sabemos? Sabemos que nuestra aceleración centrípeta en tamaño la podemos escribir como la rapidez angular al cuadrado por el radio. Queremos descubrir cómo es esto de la rapidez angular y el radio. Bien, entonces vamos por ello. ¿Cómo sería? Vamos a borrar esta parte de acá. Para esto, solamente en la ecuación 2 tengo esto, así que vamos a ocupar esta ecuación que le voy a poner ecuación 4. No, a ver, aquí tengo una ecuación, a esta llamémosla 5 para ir rescatando las cosas, y esta 6. Usando 6 en la ecuación 3, no puse 4, perdón, tienes razón, me la salté. 4 y 5, gracias. Entonces ahora sí, usando 5. Usando 5 en 3, vamos a ocupar la 5 de la 3, sería t por el coseno del ángulo igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahí está. Entonces yo reemplazo y me queda la masa, la aceleración centrípeta es r por omega al cuadrado. Eso es lo que yo sé. Vamos a nuestro dibujo. En nuestro dibujo nos dan este tamaño, que es el largo de la cuerda D.
R es el largo de la cuerda. Uno está tentado a decir que sí, de hecho casi que sale de forma natural, pero no. El radio no es el largo de la cuerda. Detalle importante. ¿Por qué? Porque el radio es el radio de giro, y el radio de giro es este, la menor distancia al movimiento. Esto es R, el que está aquí. Y aquí estaría el ángulo θ que estábamos describiendo recién. Entonces, no lo son. Seguiré aquí con el t coseno de θ y ponemos, notamos que aquí es D, aquí es R y aquí es θ. Un ángulo recto. ¿Cómo vamos a relacionar entonces esto? Vamos a encontrar R en función de D. Bueno, el coseno de θ relaciona justamente el cateto adyacente con la hipotenusa. Así que nuestro cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ahora sí, podemos reemplazar. Reemplazando, nos queda la tensión por el coseno del ángulo igual a m por el radio. El radio lo conocemos, es d por el coseno de θ por la rapidez angular al cuadrado. Ahí está nuestro resultado. Lo interesante es que fue la dependencia angular. No hay dependencia angular, no era un dato que me entregaran y no existe esta dependencia al final. Y estamos encontrando que nuestra frecuencia de oscilación, para que esto sea posible, frecuencia angular, es igual a la tensión sobre la masa sobre D. Eso es todo. Para poder llegar al final de esto, vamos a ocupar nuestra ecuación número 1, donde está la tensión. Así que vamos a reemplazar. Este resultado lo quiero tener como resumen. ¿Dónde lo dejo? No se puede. Voy a dejar que la aceleración centrípeta nos dio igual a G sobre la masa minúscula, raíz de la masa mayúscula al cuadrado menos la masa minúscula al cuadrado, y esta la dejamos como nuestra ecuación 4. La ecuación 5 es algo que ya sabíamos, la voy a dejar escrita aquí, que la aceleración centrípeta se puede escribir como omega al cuadrado por R, pero esa es una fórmula que nosotros manejábamos. La voy a dejar como 5, sin embargo, pero ahí está. Vamos avanzando. Entonces, usando la ecuación 1, ¿qué tenemos? Al usar la ecuación 1 encontramos que la rapidez angular del movimiento va a ser igual a la tensión, que es mg, m mayúscula, por g, dividido por m por d. Ahí está el resultado. Algo importante. Noten que esta rapidez angular no nos acusa la necesidad de que la masa mayúscula sea mayor que la masa minúscula. Encontramos un resultado y no nos dice nada al respecto. Tuvimos que hacer un análisis diferente para encontrar esa restricción. Encontramos la aceleración centrípeta expresada por las masas y aparece esa restricción. Pero cuando hablamos de la rapidez angular, aquí en principio acepta cualquier combinación. Esto es algo importante porque ustedes cuando resuelven algún ejercicio, puede ser que por el camino resolutivo no les da la restricción del ejercicio y no quiere decir que no exista. Depende de la mirada que les estemos dando. Así que es relevante el término al que hemos llegado acá. Y ahora los quiero poner en otro caso. Notamos que si ustedes tienen girando a una situación de 1 y de repente aumentan el giro a una situación de 2, la rapidez angular asociada a la situación 1 versus la rapidez angular asociada a la situación 2, ¿cómo son? Aquí tengo mi objeto girando y aquí tengo mi objeto girando.
¿La rapidez angular de 1 es mayor o menor que la rapidez angular de 2? ¿Cuál es más grande, según el resultado que obtuvimos? ¿Se ve o no se ve? Acá arriba tengo la rapidez angular, está dividido por esa distancia y paso en 1 y en 2 aumento. Nos damos cuenta que la rapidez angular asociada a esa distancia, cuando el aumento, ¿cuál es mayor? Mientras más grande D, menor es la rapidez angular. El que tiene el D más grande es el azul, así que en este caso es el menor. La rapidez angular 1 es mayor que la 2. Eso quiere decir que si hacemos girar nuestro aparatito y queremos que nuestro aparatito gire en una distancia más larga, vamos a reducir la rapidez angular. ¿Tiene sentido eso? Imagínense que lo están girando y quieren pasar a algo más grande. ¿Mm? Claro, ¿sí? Lo que estás haciendo es cambiar la distancia. Cuando uno piensa de esta forma, es un poco incómodo porque uno está girando y de repente como que quiere ampliar el radio, y para ampliar el radio naturalmente uno va a hacer un giro más rápido para que esto pueda ampliarse. Por lo tanto va a aumentar momentáneamente esa rapidez angular. Sin embargo, estamos hablando de los puntos de estabilidad, cuando ya alcanzamos una rapidez angular constante. Y la rapidez angular constante es menor mientras más largo es el radio. No estamos hablando del transiente de ir aumentando el radio, estamos hablando del momento estable, y en el momento estable realmente tenemos menor rapidez angular para que sea estable, ¿sí? ¿Perdón? No entendí. ¿Que la velocidad tangencial sería la misma en ese caso? No, la rapidez tangencial, tú tienes acá un cambio. La rapidez angular, tienes omega 1, aquí tienes omega 2, se reduce, y los radios han aumentado. Habría que calcular cómo cambia la rapidez tangencial, pero tienes diferente rapidez angular y diferente radio. La rapidez tangencial asociada a 1 va a ser igual a omega 1 por R. La rapidez tangencial asociada a 2 va a ser omega 2 por R, R1 y R2. La rapidez tangencial 1 sería acá, entonces, omega 1, que es md sobre mg, sería mg sobre md 1, raíz de eso, por el radio 1, y el radio 1 es d1 por el coseno de teta. Eso es lo que obtenemos. La otra es igual a mg, la misma masa, la distancia 2, y aquí queda d2 por el coseno de teta. Entonces nos damos cuenta que hay una variación. Una se cancela. Si yo ingreso, entro al cuadrado, pero termina teniendo una variación. No son las mismas velocidades tangenciales. ¿Se observa, cierto? Ya, bien. Ahí está la dependencia. Buena pregunta también. Bien, de eso se trata. Eso es lo primero que quería mostrarles. Fíjense que estamos uniendo dos cosas. Un sistema que estaba en equilibrio, que es el que está colgando, y otro sistema que está fuera del equilibrio, que es el que está girando. Podemos unirnos y encontrar un equilibrio conjunto. ¿Preguntas? Ok, pasamos a otro análisis. El otro ejercicio a disposición es el siguiente. Tenemos un patinador que está ahí en un semicírculo haciendo skateboard. Entonces, una persona sobre una patineta se mueve por una pista en forma de semicírculo vertical de radio de 5 metros. La masa total de la persona y la patineta es de 85 kilogramos, el roce puede despreciarse, la persona pasa por el punto P con una rapidez de 7.8 metros partido por segundo. Construyen un modelo de la situación descrita para el sistema persona-patineta. Usen el modelo para calcular la magnitud de la fuerza normal ejercida por la superficie sobre la patineta cuando pasa por el punto P. Consideren la componente tangencial del peso cuando la persona en su patineta pasa por el punto P. ¿Qué efecto produce esta componente del peso? ¿Es posible que se recorra la pista con rapidez constante? ¿Cómo determina la aceleración tangencial de la persona y su patineta cuando pasa por P? Ya, esas son las preguntas. Vamos a entender este ejercicio. ¿Qué tan difícil o simple puede ser? Borramos.
Ok, entonces, patinador. Ahí está. Y colocamos nuestro semicírculo. Conocemos el radio de esto. No, voy a hacerlo hacia el otro lado. Porque ahí tengo, claro, el punto B. Vamos para allá. Vamos, colocamos nuestro punto P, el punto de interés y el centro del círculo. Conocemos lo que es el radio y preguntan cómo sería esto, y además de eso nos dan el ángulo de acá, nos dicen que son 37 grados, a lo que yo simplemente le voy a llamar teta por ahora. Y ahí va el patito. ¿Cómo hacemos el análisis de este sistema? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay un peso. ¿Y qué otra cosa tenemos? Vamos a considerar que la fuerza de roce aquí es despreciable, porque estamos sobre ruedas y a pesar de que hay fuerzas de roce ahí, las vamos a despreciar. Así que vamos a decir que solamente tenemos otra fuerza adicional, que es la fuerza normal. Y voy a destacar el análisis de fuerza para que se destaque sobre el dibujo. Tengo el peso y tengo la normal. Esas son las fuerzas que tiene el sistema. No hay más que eso. Necesitamos entender cómo es que está ocurriendo. Para poder analizar los ejercicios con fuerzas centrales, para analizar los ejercicios donde hay fuerzas centrípetas, tenemos que elegir que uno de los ejes sea el eje central. Esa es la manera de poder resolver de manera más simple. Así que para ello ahora voy a pasar al diagrama de cuerpo libre, colocaré mi punto, estamos colocando que tiene un peso hacia abajo, tiene una normal hacia el lado. ¿Y cuál va a ser uno de mis ejes? Bueno, de mis ejes tiene que ser uno en el que va la normal. ¿Por qué? Porque ese es el que va hacia el centro del movimiento de giro. Ese es el centro de giro, así que hay una aceleración centrípeta que va hacia allá, estoy seguro que sí. Teniendo eso claro, entonces vamos a darle nombre a este eje, y este va a ser mi eje Y. ¿Y qué otra cosa? Bueno, voy a colocar el eje tangencial, que va a ser mi eje X. Yo puedo elegir la dirección de mi eje Y y de mi eje X. Si quieren lo dejamos como comúnmente se coloca. Sin embargo, vamos a encontrar algo importante acá. Sigamos avanzando. Hemos distribuido eso. Me interesa saber entonces el ángulo θ, cómo es que se ve para el ángulo P. Veamos. El ángulo θ, si yo hago aquí este eje vertical, aquí está el ángulo θ. Por lo tanto, el que está aquí es 90 menos θ y el que está aquí de nuevo es θ. Ya puedo escribir mi ángulo θ en mi dibujo. Voy a borrar el análisis de cómo lo obtuve para que no hayan tantas cosas. Ahí está. Ahí está el ángulo θ que está con respecto al peso. ¿Estamos listos? Vamos a proyectar nuestro peso. Nuestro peso lo proyectamos en el eje Y y nuestro peso lo proyectamos en el eje X. Peso en X. Y como siempre, vemos cuáles son sus proyecciones. El que está aquí es el cateto opuesto, así que es hipotenusa por el seno del ángulo. Y el que está acá es cateto adyacente, así que es hipotenusa por el coseno del ángulo. Noten que estén acostumbrados generalmente cuando hablan de un plano inclinado a que estas trigonométricas vayan al revés. Es importante no aprendérselas de memoria, sino que entender cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, porque hay veces que cambian como ahora. Hemos proyectado nuestra fuerza-peso y ahora vamos a poder estudiar nuestra sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, uno está tentado a decir que es cero, que la normal estaría equiparando a ese peso, pero no es cero. Esa es la gracia. ¿Por qué? Porque hay un movimiento circular y necesariamente hay una aceleración centrípeta en esta dirección. Necesariamente. Así que acá tenemos que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué tenemos aquí? El peso, las fuerzas en I, entonces tenemos a la normal. Vamos a escribirlo con la técnica de quien apoya a la aceleración. Quito la parte vectorial
y digo, ¿quién apoya a mi predicción de aceleración? La normal apoya, y el peso en I va en contra. Voy a reemplazar lo que es el peso en I. Me queda la normal menos, el peso en I es hipotenusa por el seno del ángulo, igual a 0, masa por aceleración centrípeta. Y aquí aparece algo que va a ser parte también de la ayudantía de hoy, en que la normal es igual a el peso por el seno del ángulo menos, no más, la masa por la aceleración centrípeta. Ahí está. Entonces, noten aquí, voy a mostrar, me queda mg por el seno del ángulo más la masa por la aceleración centrípeta. Último, muestro aquí que la normal me está quedando como factorizo por la masa, me queda g por la trigonométrica del seno de teta más la aceleración centrípeta. Eso obtengo. En general, la fuerza normal nos ayuda a entender cuando un cuerpo se despega de algo. Cuando la normal se hace 0, uno habla de que el cuerpo se despegó. Uno busca la fuerza normal igual a 0 y habla de eso. En este caso, no puedo hacerla 0. La normal no se me está despegando, no tengo cómo, en ninguna combinación que esto me dé 0, así que la normal nunca es 0, el cuerpo no se está despegando de la estructura. Eso es lo que tengo. Y aquí hay algo importante, el seno del ángulo. ¿Qué pasa cuando el seno del ángulo cuando es 0? Estoy justo en el borde del artefacto. Por ejemplo, notamos que cuando θ es igual a 0, tenemos nuestra estructura y estamos justo en este punto, acá. Ese sería el punto de análisis. Cuando llegamos a eso, ¿qué tenemos aquí? Que g y el seno de θ, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Cierto? El seno de 0 es 0. Y aquí la aceleración centrípeta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la velocidad justo en el otro punto si yo me lancé por el otro lado? Es algo que tenemos que estudiar, vamos a ir avanzando en lo que corresponde a las diferentes formas de estudiar los movimientos, pero van a darse cuenta que se compensa si ustedes parten aquí con velocidad 0 y van aumentando, aquí van a volver a llegar con velocidad 0. Por lo tanto, la aceleración centrípeta también sería 0. O sea que en ese punto, la normal es aproximadamente 0 y el sistema está a punto de despegarse del semicírculo. Si es que llega ahí. Es el momento de menos equilibrio. Y a pesar de que ahí yo no tengo ninguna resta, sí existe un momento en que la normal es aproximadamente 0. Justo en el inicio. Pero también hay otro punto. Acá. Este es cuando θ es igual a 0 y aquí es cuando θ es igual a 180 grados. Cuando θ es igual a 180 grados, también la normal es aproximadamente 0 porque estoy partiendo con velocidad del reposo, no tengo velocidad tangencial. Si no tengo velocidad tangencial, no tengo aceleración centrípeta. Esa es la situación. Si hay velocidad tangencial en el movimiento circular, yo tengo aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido por r. Por lo tanto, si la velocidad tangencial es 0, implica que mi aceleración centrípeta también es 0. ¿Ya? Así que en esos puntos estaríamos diciendo que la normal es aproximadamente 0 y en todos los otros puntos cambia. ¿Dónde la normal sería máxima? En este punto la normal es máxima. ¿Por qué la normal es máxima? Fíjense que en ese punto el θ es igual a pi medios. Y justo en pi medios es cuando esto se suma. Y el máximo valor. Entonces mi normal en este punto es igual a G más AC. Todo esto por la masa. Y ahí tengo la normal más grande que puede tener el sistema.
Ok, entonces nos vamos dando cuenta que la normal está cambiando en todos los puntos del movimiento. ¿Cómo está cambiando? Tal cual como lo escribimos arriba. M por G por el seno del ángulo más la aceleración centrípeta. Así es como está cambiando la normal en cada uno de los puntos. Ok, bien. Otra cosa importante del ejercicio, solamente hemos hecho la sumatoria del eje Y. Así que vamos a guardar esa información. Hemos encontrado aquí que la normal es igual a la masa por G por el seno del ángulo más la aceleración centrípeta. Ese es nuestro resultado hasta ahora que llevamos. Y vamos a hacer ahora la sumatoria en el otro eje. La sumatoria en el eje X. Voy a borrar abajo del dibujo. Abajo del dibujo digo que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. En el eje X del patinador, ¿vale 0 la sumatoria de fuerzas? Vamos a nuestro dibujo. Nos paramos aquí en el sector del patinador. Hemos dicho que este que está aquí es el eje que es tangencial. ¿Vale 0 en ese eje la aceleración? Nos damos cuenta que en ese eje hay solo una fuerza. Por lo tanto, no hay nadie que la equipare. Y no puede ser 0. Si no puede ser 0, entonces lo que tenemos acá es que la fuerza en X va a tener que ser igual a una masa por una aceleración. Pero no cualquier aceleración. La anterior era la centrípeta, esta es la aceleración tangencial. Eso es. Bien, ¿cuál es la fuerza que está en el eje X? Bueno, hacemos la técnica de siempre, vamos a colocar la predicción de aceleración, vamos a decir que tenemos hacia acá una predicción de aceleración tangencial. Y dicho eso, colocamos nuestra masa, nuestra aceleración tangencial, igual a esta fuerza. ¿Qué fuerza es la que tenemos aquí? Es el peso X, es la única fuerza que está, y reemplazo, el peso X es el peso por el coseno del ángulo, igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahí está. ¿Qué era la aceleración tangencial? La aceleración tangencial, por si no lo recuerdan, no es más que la aceleración angular por el radio de giro. Reemplazo aquí, mi peso es mg por el coseno del ángulo. Eso es todo. Sí, tal cual. Eso es lo que estamos encontrando. Entonces tenemos una aceleración tangencial. La aceleración tangencial es distinta de 0, por lo tanto, la velocidad tangencial va cambiando. ¿Cierto? Sabemos que la velocidad tangencial depende de la aceleración tangencial y la conclusión de esto es que nuestra aceleración angular, que es igual a, se me van las masas, me queda igual a g por el coseno de teta sobre el radio, es distinta de 0. ¿Qué implica que sea distinta de 0? Por lo tanto, la velocidad tangencial cambia en el tiempo. Ya, hemos hecho todo eso. En resumen, lo que hice fue ubicarme en un punto. En ese punto hice un diagrama de cuerpo libre. Busqué en el diagrama de cuerpo libre el eje que tiene que ver con el eje de la aceleración centrípeta y después hice un eje perpendicular que fue el eje tangencial. En ambos ejes, en este caso, hay una aceleración. En el eje central va la aceleración centrípeta, en el eje tangencial va la aceleración tangencial y se acabó el problema y eso fue todo el análisis que realizamos en resumen. ¿Alguna consulta? ¿Está muy densa la clase? Disculpen si está muy densa, agradecería las preguntas para poder ayudar a suavizar. Vamos por el último ejercicio, que es este con. Vamos a ver cómo nos resulta. Un bloque pequeño de masa m gira, ¿sí? La aceleración tangencial es igual a la alfa por r. Alfa es la aceleración angular.
Ahí está. Eso es. Alfa es la aceleración angular y nos está dando la aceleración angular del sistema. ¿Bien? De eso se trata. Voy a realizar el último ejercicio que tiene que ver con un cono. Y en este ejercicio que tiene que ver con un cono, lo importante, quiero rescatar de este ejercicio es hacer correctamente los ejes para poder hacer un análisis del movimiento más simple. Noten que en el ejercicio que acabamos de hacer, nos preocupamos de que el eje normal fuera uno de los ejes importantes de nuestro ejercicio. En este caso no va a ser así. ¿Qué manda? Manda la dirección de la aceleración centrípeta. Leamos. Un bloque pequeño. Ajá, buena pregunta. Vuelvo a la pizarra. Me están preguntando por qué el Px es positivo. El Px, la verdad es que sería negativo, ¿cierto? Sí, pero sería negativo ambas cosas. El Px apunta en la dirección menos x y la aceleración tangencial apunta también en la dirección menos x. Se van de ahí. Sin embargo, la técnica que utilizo para eso es simplemente escribir a la aceleración sin la parte vectorial y preguntar quién apoya a la aceleración. Y por eso es que no me importa ya la dirección del eje, ya no importa quién es positivo o negativo. Pero diciendo de manera formal, es así como se simplifican esas cosas. Perfecto. Buena pregunta. Gracias, eso ayuda a que vayamos entendiendo bien el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Totalmente teóricos? No, son todos se pueden llevar a la práctica. Hay, llegan a una respuesta concreta, van a llegar, puedes llegar al valor numérico. Lo que pasa es que yo no he utilizado los valores numéricos para poder llegar al número en sí. Pero aquí acabamos de encontrar la aceleración angular del movimiento, acabamos de encontrar el tipo de la normal, el tamaño de la normal. Si conocemos, nos dijeron cuál era la velocidad del patinador en este punto. Acá, conocíamos que iba con una velocidad hacia allá de 7.8, ya no me acuerdo. ¿Puedes colocar la página anterior a esa? Era de 7.8, sí, 7.8 metros sobre segundo. Así que nosotros podemos dar todos los valores con respecto a eso, porque la velocidad tangencial nos da la aceleración centrípeta. Ya sabemos que la aceleración centrípeta es eso al cuadrado dividido por el radio, que también lo tenemos. Así que sí podemos llegar a los números. No me he dedicado a escribir el valor numérico, simplemente la parte teórica, pero sí puedes llegar a algo concreto. Bien. Ok, último ejercicio entonces. Ahora sí, voy al core. Gracias. Dice, un bloque pequeño de masa m gira con velocidad angular constante omega en el interior de un cono que forma un ángulo θ con la horizontal, como muestra la figura. La altura h a la que gira es constante y no hay roce entre el bloque y la superficie del cono. Construye un diagrama de cuerpo libre en P con la predicción de la aceleración y las ecuaciones de movimiento. B. Usa el modelo para determinar una expresión analítica para la velocidad angular omega en función de θ, h y g. C. Usa la expresión anterior para calcular la magnitud y la velocidad angular y tangencial del bloque si el ángulo es de 53 grados y la altura es de 0.1 metro, 10 centímetros. Ok, vamos a responder esta pregunta. Sería cono. Dibujamos nuestro cono y en nuestro cono tenemos un movimiento que está ocurriendo en el interior de un artefacto que tiene cierta masa. El movimiento me dicen que va en esta dirección. Me están mostrando figurativamente el movimiento porque la rapidez angular es un vector que va perpendicular al plano.
pero ahí nos están diciendo el sentido del movimiento y tenemos que encontrar el diagrama de cuerpo libre y la predicción de la aceleración de las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué nos dicen de esa forma? Como tenemos un movimiento circular, nos están pidiendo que entendamos que esta es la predicción de la aceleración, que va en ese sentido. Eso es súper importante. Cuando vamos a realizar un ejercicio de fuerza central, tenemos que encontrar hacia dónde va la aceleración centrípeta. Y acabamos de encontrar la predicción de la aceleración centrípeta. Eso tiene que ser uno de los ejes que vamos a utilizar. Bien, después de eso nos dice que usemos el modelo para determinar la expresión analítica para la velocidad angular en función de θ, h y g. Así que, para lograr hacer esto, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre de nuestra masa tenemos el peso, no hay roce, tenemos la normal. Eso es lo que tenemos. Y muy importante, estamos dentro de una situación con un cono. Eso es lo que estamos viendo. Y está girando. ¿Cómo resolvemos esto? Necesitamos dejar un eje que tenga que ver con el eje de la aceleración centrípeta. Así que a este eje que está aquí le voy a llamar eje X. Ese eje X va justo en la predicción de mi aceleración centrípeta. Perfecto, ahora sí. Y ahora voy por mi eje Y. Mi eje Y lo hago perpendicular y queda justo en la dirección del peso. Esto es muy parecido a lo que hicimos con el ejercicio del auto que iba en la curva peraltada. Es lo mismo, en donde encontramos en esa oportunidad el ángulo que era necesario. Bueno, tiene que ver mucho con ello. Lo más difícil de este ejercicio, creo yo, es lograr entender cómo es que el ángulo θ se propaga hacia las partes que estamos estudiando. Ese ángulo θ nos lo proponen al inicio del ejercicio y lo conocemos. Ok, pensemos entonces, nuestro ángulo θ, ¿dónde está? ¿Dónde lo colocarían ustedes? La normal tiene algo que decir ahí, ¿cierto? A ver, veamos un poco. ¿Les convence que este sería el ángulo θ? De alguna forma lo que les estoy diciendo es si les convence que este es el ángulo θ. Si el cono está bien armado, es un ángulo de θ por los dos lados, así que ese sería el ángulo θ. Perfecto, aquí lo acabo de dibujar. Este ángulo que está aquí es 90 menos θ, ¿cierto? Por lo tanto, este otro ángulo que está aquí es el ángulo θ. Acabamos de encontrar la posición de ese ángulo, que creo que es lo más difícil de poder realizar, porque lo otro se parece mucho. Dicho eso, teniendo en cuenta cuál es el ángulo θ, tenemos que encontrar las proyecciones de la normal. Tenemos nuestra normal, tenemos nuestro ángulo θ, así que lo que tenemos es que en este eje vamos a tener el cateto opuesto, nos va a quedar normal en el eje X, lo vamos a llamar hipotenusa por el seno de θ, y en este eje tenemos el eje Y es cateto adyacente, es hipotenusa por el coseno del ángulo. Ahí está la descomposición de mi fuerza normal. Y recordemos que hacia acá abajo tenemos el peso. Eso es lo que estamos colocando y hemos logrado hacer una descomposición de la normal. Ahí está. Y ahora, en nuestros diagramas de cuerpo libre, recordemos que es importante entender hacia dónde van las aceleraciones. La aceleración en este sistema va en esta dirección. Esa es la aceleración centrípeta. Y el otro eje no tiene aceleración. Como no tiene aceleración, está en equilibrio. Bien. Vamos a entonces hacer nuestras ecuaciones de fuerza. Estamos listos. Hasta este punto es que dura el análisis físico. De aquí en adelante lo que hacemos es un análisis matemático de la situación. Pero ya hemos elegido un eje que nos facilita la situación. El eje tiene la aceleración centrípeta en uno y en el otro lado está en equilibrio. Vamos por esto. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, ese es el eje que está en equilibrio. Sabemos que es cero. Y en ese eje encontramos a la normal Y y al peso. La normal Y apunta en la dirección Y positiva y el peso apunta en la dirección Y negativa y todo esto es cero. Se me van las direcciones pero se conserva el signo y nos queda entonces que nuestra normal Y es igual al peso.
La normal I la podemos reemplazar. La normal I es n por el coseno del ángulo y el peso es mg. Eso es todo. Eso es lo que tenemos ahí de por medio. Esta sería nuestra ecuación 1, que nace del equilibrio. El siguiente eje es el Y, la sumatoria de fuerzas en el, X, en el eje X. Sabemos que es la masa por una aceleración que no es cualquiera, es la aceleración centrípeta. Ahí está. Bien, avancemos en el desarrollo de eso. Hay solo una fuerza en ese sentido. O sea, yo coloco aquí la masa, coloco mi aceleración centrípeta y me pregunto, ¿quién apoya? Y la única que aparece es la normal X. Y la normal X es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. Aquí está. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esa sería mi ecuación número 2. Ahí están las ecuaciones listas de dinámica. Para poder avanzar y responder lo que corresponde a la rapidez angular, ¿qué tenemos que hacer? Nos piden encontrar lo que es la rapidez angular y para ello tenemos que ocupar la aceleración centrípeta. Recordamos, la aceleración centrípeta es igual al radio por la rapidez angular al cuadrado. ¿Cierto? Eso es súper importante. Y ahora viene algo importante. ¿Qué es el radio? Este es el otro punto crucial de las fuerzas centrales. El primero es cómo encontrar el ángulo. Ya lo hicimos. Después de ese es, ¿dónde va la aceleración centrípeta? Tener un eje. Listo, ya lo hicimos. Y luego de eso, ¿cuál es el radio de giro? Esa es la tercera. El radio de giro, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a nuestro dibujo, y nuestro dibujo sabemos dónde está el radio. Esto vendría siendo el radio de giro, este es R. En el ejercicio nos dicen que esta altura se conoce, incluso nos dicen que es de 10 centímetros, es H. Conocemos eso. ¿Y qué podemos decir entonces? Si ese es R, el de aquí abajo es R. La tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí encontramos lo que viene siendo R. Así que lo vamos a ocupar, la aceleración centrípeta sería R. R es igual a, pasa para allá multiplicando, pasa para acá dividiendo, es H sobre la tangente de teta. Eso es R. Y a esta ecuación le puse número, le voy a poner ecuación estrella. Entonces, usando ecuación estrella. Ahí está. Aparece eso por la rapidez angular al cuadrado. Esta es mi ecuación número 3. Ya tenemos la aceleración, listo, centrípeta en función de las cantidades del ejercicio. Estamos listos realmente. Lo que nos queda ahora es borrar el diagrama de cuerpo libre y colocar la aceleración centrípeta en la ecuación 2. Vamos por ahí. Usando 3 en 2, lo que obtenemos es que la normal por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a h sobre la tangente de teta por la rapidez angular al cuadrado. Ahí está. Eso tenemos. Y además de eso sabemos lo que es la normal. Usando la ecuación 1, vamos a darnos cuenta que la normal, que está en la ecuación 1, es igual a mg sobre el coseno del ángulo por el seno del ángulo igual a la masa por h sobre la tangente de teta por la rapidez angular al cuadrado. Ahí está. En este sistema se nos van las masas y nos queda g tangente de teta igual a h sobre tangente de teta omega al cuadrado. Pasa hacia acá, nos queda tangente al cuadrado. Así que la rapidez angular al cuadrado es igual a g tangente cuadrado de teta dividido por h. Paso al otro lado de la raíz y encontramos que
nuestra rapidez angular es G sobre H, cierro raíz por tangente de teta. Y se acaba el ejercicio. Ahora hay que reemplazar los valores y podemos llegar a esa rapidez angular. Así hemos encontrado cómo se resuelve nuestro ejercicio a través de todas estas interacciones. Bien, los mensajes que van por detrás es cada vez que se enfrentan a un ejercicio de fuerzas centrales, de movimiento circular, tienen que buscar cuál es el eje por el cual está la aceleración centrípeta. Una vez que lo identifican, van a hacer la sumatoria de fuerzas en ese eje, y la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a la masa por esa aceleración que han identificado. Y va a aparecer un eje perpendicular a esto, que tiene que ver justamente con el otro eje, que puede haber una aceleración tangencial o podría estar en equilibrio. En general, se dan los dos casos. Ahora hemos tenido un ejercicio con equilibrio. Eso es. ¿Alguna pregunta? Me dediqué a hacer varios ejercicios de aceleración centrípeta. En general, estos ejercicios que hemos estado resolviendo son un poco más complejos de lo que se resuelve en general. La idea es que se puedan enfrentar a ello. La materia necesaria para movimiento dinámica circular ya la hemos visto, hoy día simplemente la hemos reforzado, y en ayudantía hay dos casos sobre lo que corresponde a la normal que a mí me interesa que también adquieran con respecto a este movimiento. Con esto estaríamos cerrando lo que corresponde a fuerzas centrales y estamos casi al lado de dar el paso a hablar de energía. ¿Ya? Bien, para cerrar la clase vamos a tirar nuestra pregunta detonadora a ver cómo cambia su respuesta. Pregunta detonadora, entonces, observen esto. Considere una esfera descendiendo por la acción del peso por el interior de un cono tal como muestra la figura. Determine cuál de las opciones es la más correcta. Se libera la votación. 1 minuto para contestar. Cerramos en 25 segundos. Diez, 5, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Ok. La respuesta que más votos se llevó fue la C. Veamos. ¿Cuál es la alternativa correcta? Pregunta. ¿Cuántas fuerzas siente esa esfera? Siente peso y siente contacto. O sea, siente dos fuerzas. El C, el D y el E no pueden ser. Al tiro, se fueron. Así que nos queda el A y el B. Sabemos que hay dos fuerzas. Y el A y el B son iguales, pero hay una diferencia. La diferencia está en el eje normal. En uno es mayor y en el otro es menor. ¿Cuál estaría correcto? El A. ¿Por qué? ¿Porque es el seno del peso? Porque está descendiendo. ¿Quién lo dijo? Ahí está. Sí. Es porque está aceleradamente descendiendo. Necesitamos tener que no esté compensado ese eje. Si se dan cuenta, no está compensado. Y el eje, que sería el eje horizontal, tampoco está compensado. En cambio, en la alternativa B estaría compensándose. Esa es la diferencia. Y no estaría cayendo de manera acelerada. ¿Se entendió? La alternativa correcta, sutilmente, era la letra A. Listo, chicos, cerramos aquí nuestra clase. Que estén muy bien, chao, chao. Detenemos aquí la grabación, que estén bien, cuídense.